Dicen que Dios sostiene cuando el trabajo se acaba, que cuando un hombre de 70 años se encuentra sin fuerzas, sin comida, rodeado por llamas que devoran todo a su alrededor, el cielo no mira hacia otro lado. Que hay fe que ha sido probada durante medio siglo de trabajo honesto, bajo el sol implacable. Fe que no pide riquezas, sino simplemente la dignidad de no morir de hambre después de una vida entera de sembrar con manos que nunca robaron. Hoy te voy a contar la historia de don Eusebio Hernández, un campesino de 71 años que pasó toda su vida inclinado sobre la tierra en Zacatecas, México. Una historia de sequía brutal, de enfermedad que destruye el cuerpo, de un incendio que lo rodeó sin escape posible, de un hombre que dividió una sola tortilla en 2 comidas y que se acostó cada noche sobre el suelo frío, preguntándose si despertaría la mañana siguiente. Esta es la historia de un hombre que cuando todo se secó a su alrededor, cuando los campos murieron, cuando el cuerpo falló, cuando las llamas lo rodearon, hizo su última oración no pidiendo ser salvado, sino pidiendo ser sostenido. Y lo que pasó después desafía toda explicación humana, toda lógica, toda razón. Te hará temblar, te hará llorar, pero sobre todo te recordará que Dios honra una vida entera de fidelidad, que a veces el milagro no llega como dinero cayendo del cielo, sino como dignidad que nadie puede quitar. Tengo un testimonio poderoso que compartir contigo hoy, pero necesito que me prometas algo. Si te quedas hasta el final de esta historia, verás cómo Dios obra de formas misteriosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún testimonio que puede ser justo el mensaje que tu corazón necesita. Y déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que Dios respondió una oración cuando menos lo esperabas? Quiero conocer tu historia. Don Eusebio Hernández tiene 71 años y ha pasado toda su vida inclinado sobre la tierra, en el interior de Zacatecas, México. En un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas, sus manos aprendieron a sembrar incluso antes de aprender a escribir su propio nombre. Manos grandes, nudosas, con dedos deformados por décadas de trabajo que nunca conoció descanso. Es un hombre de espalda encorvada permanentemente, como si la tierra misma lo hubiera moldeado a su forma. Su piel es de cuero curtido por el sol implacable de Zacatecas, arrugada como la corteza de un árbol viejo, con manchas oscuras que cuentan historias de insolaciones y quemaduras. Tiene ojos pequeños, casi perdidos, entre pliegues de piel cansada, pero que aún brillan con algo que podría ser esperanza o podría ser simple terquedad de no rendirse. Su cabello es completamente blanco, cortado corto, porque así es más práctico para trabajar bajo el sol. Tiene barba de varios días que nunca se afeita completamente, porque sus manos tiemblan demasiado para sostener la navaja con firmeza. Viste siempre lo mismo: pantalones de mezclilla desgastados hasta casi convertirse en trapos, camisas de algodón que alguna vez fueron blancas, pero ahora son de un gris permanente, huaraches hechos a mano que ha remendado tantas veces que apenas queda nada del cuero original. Camina despacio, arrastrando ligeramente el pie izquierdo que ya no le responde bien desde que tuvo un pequeño derrame hace años. Se apoya en un bastón que él mismo talló de una rama de mezquite. Cada paso parece costarle esfuerzo, como si estuviera caminando contra un viento invisible que solo él siente. Don Eusebio vive solo en una casa de adobe de 2 cuartos que él mismo construyó hace más de 40 años. Las paredes están agrietadas, el techo de tejas tiene goteras, no hay electricidad confiable, el agua viene de un pozo que a veces se seca. Tiene una cama vieja con un colchón tan delgado que es casi como dormir en el suelo, una mesa de madera torcida, 2 sillas desiguales, un altar improvisado con una imagen de la Virgen de Guadalupe y un crucifijo de madera.
Durante 56 años trabajó en plantaciones alquiladas, siempre de sol a sol, siempre con la misma rutina brutal. Levantarse antes del amanecer, caminar kilómetros hasta los campos, trabajar 12 o 14 horas bajo el calor que derrite el asfalto, regresar a casa cuando ya es de noche. Nunca tuvo tierra propia, nunca tuvo contrato formal, nunca tuvo seguro médico ni jubilación. Solo tuvo trabajo honesto y fe inquebrantable de que Dios ve el esfuerzo de los humildes. Nunca se casó. Su prometida murió joven de fiebre cuando él tenía 25 años. Nunca encontró a nadie más. Se dedicó completamente al trabajo, a la tierra, a Dios. Sus únicos compañeros fueron otros campesinos tan pobres como él. Su Biblia gastada que lee todas las noches, aunque apenas sabe descifrar las palabras, y la tierra que amó con devoción casi religiosa. Pero ese año, el año de sus 71 años, nada salió bien. Como si Dios mismo hubiera decidido a probar hasta dónde podía llegar la fe de un hombre viejo que nunca le había pedido mucho. La sequía llegó sin piedad, sin advertencia, sin misericordia. Las lluvias que normalmente llegaban en junio simplemente no llegaron. Julio pasó seco, agosto también. El cielo se volvió de un azul implacable sin una sola nube. La tierra comenzó a agrietarse, formando fisuras profundas que parecían bocas abiertas sedientas. Las plantas que don Eusebio había sembrado con esperanza murieron jóvenes, marchitándose antes de dar fruto. Los patrones de las plantaciones empezaron a irse, abandonando campos que ya no producían nada. Las plantaciones cerraron una por una como dominós cayendo. Don Eusebio perdió el último lugar donde aún podía ganar algunos pesos. El patrón le pagó lo último que le debía, le dio la mano y le dijo con tristeza genuina: «Lo siento, don Eusebio, ya no hay trabajo, ya no hay nada». El viejo campesino asintió en silencio. ¿Qué podía decir? La sequía no respeta a nadie, ni siquiera a hombres que han dado toda su vida a la tierra. Como si no fuera suficiente, como si Dios quisiera asegurarse de que la prueba fuera completa, la salud de don Eusebio se derrumbó. El corazón que había latido fuerte durante 70 años de trabajo duro comenzó a fallar. Arritmias que lo dejaban sin aliento, dolores en el pecho que lo hacían caer de rodillas, mareos que lo tumbaban al suelo. Las piernas que caminaron miles de kilómetros comenzaron a temblar sin control. Fue al centro de salud del pueblo más cercano, un edificio pequeño con un solo doctor que atendía a cientos de campesinos. El médico, un hombre joven recién graduado haciendo su servicio social, lo examinó y negó con la cabeza. Don Eusebio, su corazón está muy débil, necesita medicamentos caros, reposo absoluto, ya no puede trabajar. Lo siento, ya no puede trabajar. Las palabras cayeron sobre don Eusebio como piedras. ¿Cómo se supone que un hombre que trabajó toda su vida deja de trabajar? ¿Cómo sobrevive sin trabajo? No había jubilación, porque nunca tuvo contratos formales. No había ahorros, porque nunca ganó lo suficiente para ahorrar. Solo había hambre acercándose como una sombra oscura. Las cuentas comenzaron a acumularse, pequeñas deudas con la tienda de abarrotes del pueblo, con el vecino que le prestó dinero para el doctor, con la farmacia por medicamentos para el corazón que don Eusebio ya no podía pagar. El refrigerador quedó vacío. No había dinero para llenar el tanque de gas, para cocinar. Don Eusebio comía lo que podía: frijoles hervidos sin sal, tortillas secas, agua del pozo. Hubo días en que don Eusebio dividió una sola tortilla en 2 comidas, media en la mañana, media en la noche. Hubo noches en que se acostó sin comer nada, porque no había nada que comer. Su cuerpo, ya debilitado por la enfermedad del corazón, comenzó a consumirse. Perdió peso hasta que sus huesos se marcaron bajo la piel. Su ropa le quedaba grande, colgando de su cuerpo como si fuera un espantapájaros.
Los vecinos ayudaban cuando podían, una tortilla aquí, un plato de frijoles allá, pero todos estaban sufriendo por la sequía. Nadie tenía mucho para compartir. Don Eusebio aceptaba la caridad con humildad, pero con vergüenza. Él, que había trabajado toda su vida ahora, dependía de la bondad de otros. Dolía más que el hambre física. Por las noches, acostado sobre el suelo frío de su casa de adobe porque el colchón se había vuelto demasiado incómodo para su espalda enferma, don Eusebio sentía miedo de no despertar más. No miedo a la muerte en sí, porque a sus 71 años había hecho las paces con su mortalidad, sino miedo de morir sin entender por qué. ¿Por qué después de una vida entera de trabajo honesto, de fe inquebrantable, de manos que nunca robaron, terminaba así, solo, hambriento, enfermo, abandonado? Miraba el techo agrietado de su casa en la oscuridad y se preguntaba en voz baja: Dios, ¿me escuchas? ¿Hice algo malo? ¿Por qué me has olvidado? No había respuesta. Solo el silencio pesado de la noche del desierto y el sonido distante de coyotes aullando en las colinas secas. Una madrugada, cuando el cuerpo estaba demasiado débil para levantarse, cuando el hambre había pasado de ser dolor agudo a ser un vacío entumecido, don Eusebio habló con Dios como nunca antes lo había hecho. No con las oraciones memorizadas que había repetido toda su vida, no con frases bonitas de la Biblia, sino con honestidad brutal y cruda. Señor, susurró con voz quebrada por el cansancio, toda mi vida confié en ti, sembré con fe, trabajé con honestidad, nunca robé, nunca hice daño a nadie, compartí lo poco que tenía, fui a misa cuando podía, leí tu palabra aunque apenas sé leer, y ahora me estoy muriendo de hambre en el suelo de mi casa. Las lágrimas rodaron por sus mejillas hundidas. No entiendo este silencio. No entiendo por qué. Si me vas a llevar, llévame ya. Pero si no, entonces muéstrame que no me has olvidado, porque me siento tan olvidado, Señor, tan solo, tan cansado. Se quedó ahí tirado hasta que el amanecer pintó el cielo de naranja, hasta que el calor brutal del día lo obligó a moverse. Era el fondo del pozo. Ese momento donde ya no hay más profundo que caer. Ese momento donde la fe es probada hasta el punto de quiebre. Don Eusebio se levantó despacio, agarrándose de la pared. Salió al patio de su casa y miró los campos que alguna vez fueron verdes. Ahora eran marrones, grises, muertos, como su esperanza. La semana siguiente, como si el universo conspirara para destruirlo completamente, algo aún peor ocurrió. El calor extremo, que había estado aumentando durante semanas hasta niveles insoportables, provocó lo inevitable, un incendio. Empezó en los campos secos al norte del pueblo. Alguien tiró una colilla de cigarro, o tal vez fue combustión espontánea del pasto muerto bajo el sol brutal. Las llamas se propagaron rápidamente, alimentadas por meses de vegetación seca que ardía como yesca. El viento las empujó hacia el sur, hacia donde vivía don Eusebio. Los vecinos gritaron alertas, tocando puertas, diciendo a todos que evacuaran. Pero don Eusebio estaba dentro de su casa, demasiado débil para escuchar las alarmas distantes. Cuando finalmente se dio cuenta del peligro, ya era tarde. El fuego estaba por todos lados. Podía verlo a través de la ventana pequeña de su casa, un muro naranja y negro que avanzaba consumiendo todo. El calor aumentó dramáticamente. El humo empezó a entrar por las grietas de las paredes. Don Eusebio intentó levantarse, intentó llegar a la puerta, pero el cuerpo no respondió. Las piernas cedieron. El corazón enfermo latió irregular, demasiado rápido, luego demasiado lento. Cayó al suelo con un golpe sordo. Se quedó ahí tirado, mirando hacia arriba, escuchando el rugido de las llamas acercándose. Solo, enfermo, sin fuerzas, sin salida. El humo se hizo más denso. Tosió violentamente. Los ojos le ardían.
Podía sentir el calor extremo filtrándose a través de las paredes de adobe. Esta era su muerte. Después de 71 años, después de una vida de trabajo y fe, moriría quemado vivo en el piso de su propia casa, solo, sin que nadie lo supiera hasta días después. Y allí, en medio del humo que lo asfixiaba, con el rugido de las llamas llenando sus oídos, don Eusebio hizo su última oración. No una oración de desesperación, sino de rendición completa. Si hoy me llamas, Señor, voy en paz. Ya cumplí mi tiempo, hice lo que pude. Pero si no, si todavía no es mi hora, entonces sosténme, porque yo ya no puedo sostenerme solo. Cerró los ojos. El humo lo envolvió, el calor lo rodeó, y en algún momento, sin darse cuenta de cuándo, perdió el conocimiento. Su último pensamiento consciente fue una imagen de los campos verdes de su juventud, cuando todo era posible, cuando tenía fuerza, cuando la vida aún no lo había quebrado, cuando los vecinos llegaron horas después de que el fuego finalmente se extinguió solo por falta de vegetación que quemar. Después de que las llamas consumieron kilómetros de campos, dejando solo ceniza negra, se prepararon para lo peor. Todos sabían que don Eusebio vivía solo. Todos sabían que estaba enfermo. Nadie esperaba encontrarlo vivo. Caminaron entre la devastación total. Todo estaba quemado. Árboles convertidos en troncos negros, casas reducidas a escombros humeantes, cercas de madera transformadas en ceniza. El olor era abrumador, tierra quemada, madera carbonizada, muerte. Y entonces llegaron a Pino donde estaba la casa de don Eusebio. Se detuvieron en seco, no podían creer lo que veían. Todo alrededor estaba quemado, todo. El campo enfrente, ceniza, los árboles a los lados, carbón, la cerca de madera, desaparecida. Pero la pequeña casa de adobe estaba ahí, intacta, las paredes sin una marca de fuego, el techo de tejas completo, como si el fuego simplemente hubiera decidido saltarla. ¡Don Eusebio!, gritaron corriendo hacia la puerta. No había respuesta. Empujaron la puerta que estaba sin seguro. Entraron con el corazón en la garganta y ahí, tirado en el suelo, encontraron a don Eusebio, inmóvil, gris. Por un momento terrible pensaron que estaba muerto, pero entonces vieron su pecho moverse levemente. Lo cargaron entre 3 hombres, lo sacaron de la casa, lo pusieron bajo la sombra del único árbol que quedaba cerca. Le dieron agua, le limpiaron la cara. Lentamente, muy lentamente, don Eusebio abrió los ojos. Miró alrededor confundido. ¿Estoy vivo? Su voz era apenas un susurro ronco. Sí, don Eusebio, está vivo, y no va a creer esto. Lo ayudaron a sentarse despacio. Señalaron hacia su casa. Mire, todo se quemó, todo menos su casa. Don Eusebio miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. No lágrimas de tristeza, sino de algo más profundo. Asombro, gratitud, incredulidad. Volvieron a entrar a la casa para verificar daños. No había ninguno, ni siquiera olor a humo dentro. Las paredes estaban limpias, los pocos muebles intactos. Y entonces uno de los vecinos vio algo que hizo que todos quedaran en silencio. Sobre la mesa de madera estaba la Biblia antigua de don Eusebio, abierta exactamente donde él la había dejado, sin una marca, sin polvo de ceniza, nada. «Esto no es normal», susurró alguien. «El fuego debería haber tomado esta casa. Las paredes de adobe no detienen fuego así». Otro vecino, un hombre que había sido bombero en su juventud, examinó las paredes por fuera. «No hay lógica. El calor debería haber agrietado el adobe al menos, pero está perfecto. Es como si algo hubiera protegido la casa». El incendio se convirtió en noticia local. Un reportero del periódico regional vino a cubrir los daños, tomó fotos de la devastación, y entonces alguien le contó sobre la casa de don Eusebio. El reportero fue a verla, tomó fotos, entrevistó a vecinos.
El artículo se publicó con el título "La casa que el fuego no pudo tocar". Ingenieros del gobierno llegaron días después para evaluar daños y planear ayuda para reconstrucción. Visitaron la casa de don Eusebio con escepticismo. Debe haber una explicación, dijeron. Midieron. Tomaron muestras de suelo, analizaron la dirección del viento, revisaron patrones de quemado y no encontraron explicación lógica. El fuego debería haber consumido esta estructura, admitió uno de los ingenieros. La vegetación alrededor estaba seca. El viento empujaba las llamas directamente hacia aquí. No había cortafuegos, no había nada que detuviera el avance. Y sin embargo, negó con la cabeza. No puedo explicarlo científicamente. Bomberos locales tampoco supieron explicar cómo el fuego simplemente saltó esa casa. Discutieron teorías, tal vez la humedad del adobe, tal vez la posición del terreno, tal vez cambió el viento en el último momento. Pero ninguna teoría encajaba completamente con los hechos. Era un misterio. Algunos lo llamaron suerte extraordinaria. Otros lo llamaron casualidad imposible. Los más escépticos buscaron explicaciones racionales que nunca encontraron satisfactorias. Pero don Eusebio, acostado en su cama recuperándose lentamente, lo llamó misericordia. Dios me sostuvo, decía a quien quisiera escuchar. Le pedí que me sostuviera y él me sostuvo. Los vecinos organizaron colectas para ayudar a don Eusebio. Trajeron comida, medicinas, dinero. El pueblo se unió para cuidar al viejo campesino que sobrevivió lo imposible. Por primera vez en meses, don Eusebio comió bien, tomó sus medicamentos, empezó a recuperar algo de fuerza. El amor de su comunidad fue bálsamo para su alma cansada. Pero la verdadera sorpresa llegó semanas después. Un hombre llegó al pueblo en una camioneta nueva, preguntando por don Eusebio. Era un ingeniero agrónomo que trabajaba para un fondo de inversión agrícola internacional. Había leído el artículo sobre el incendio, había visto las fotos y algo le llamó la atención. Se presentó en la casa de don Eusebio con respeto. Don Eusebio, mi nombre es Ingeniero Vargas. Trabajo evaluando tierras para inversión agrícola. Vi las fotos de su campo después del incendio. ¿Puedo verlo en persona? Don Eusebio, confundido pero educado, asintió. Claro, pase. Caminaron juntos, don Eusebio apoyado en su bastón, el ingeniero tomando notas. Llegaron al campo. El ingeniero se arrodilló, tomó tierra quemada en sus manos, la examinó de cerca. Entonces vio algo que hizo que se detuviera completamente. Entre las cenizas negras había brotes verdes, pequeños, frágiles, pero ahí, vida surgiendo de la muerte. El ingeniero Vargas guardó silencio por largos minutos, arrodillado en ese campo quemado, mirando esos brotes imposibles. Don Eusebio lo observaba sin entender qué estaba pasando. Finalmente, el ingeniero se puso de pie y miró al viejo campesino con una expresión que mezclaba asombro y emoción. Don Eusebio, ¿usted trabajó esta tierra durante mucho tiempo? El viejo asintió. 56 años, señor, desde que era muchacho. El ingeniero asintió pensativo. Se nota en cada centímetro de este suelo. Alguien que no sabe lo que hace no podría haber creado esto. ¿Crear qué?, preguntó don Eusebio confundido. El ingeniero señaló alrededor. Este campo, después de un incendio tan intenso, después de meses de sequía, no debería haber nada vivo aquí. Pero hay brotes. Eso significa que el suelo tiene algo especial. Retención de humedad, nutrientes, algo. Explicó que necesitaba hacer análisis formales, tomar muestras, hacer estudios. Don Eusebio aceptó sin entender bien por qué, pero confiando en que si Dios lo había sostenido durante el fuego, seguiría sosteniéndolo. El ingeniero regresó días después con un equipo completo. Perforaciones, muestras de suelo, mediciones de todo tipo. Pasaron 2 semanas.
Don Eusebio casi se olvidó del asunto, pensando que había sido solo curiosidad pasajera. Pero entonces el ingeniero Vargas regresó. Esta vez con documentos, mapas, gráficas. Se sentó con don Eusebio en la mesa de madera de su casa y desplegó todo. Don Eusebio, los análisis revelaron algo extraordinario. Su tierra tiene características únicas. La posición del terreno, la inclinación perfecta para captar la poca lluvia que cae, la composición del suelo, la forma en que retiene humedad. Y algo más. Décadas de cuidado experto. Usted trabajó esta tierra con conocimiento profundo. Don Eusebio negó con la cabeza humildemente. Yo no sé nada, ingeniero. Solo hice lo que mi padre me enseñó. Tratar la tierra con respeto, no forzarla, dejarla descansar cuando necesita, sembrar lo que pide, no lo que uno quiere. El ingeniero sonrió. Exactamente. Eso es conocimiento invaluable. Eso es lo que hace este lugar especial. Pero entonces el ingeniero dijo algo que confundió a don Eusebio. Necesito hablar con el dueño de esta tierra. ¿Sabe cómo contactarlo? El viejo campesino sintió que algo se hundía en su pecho. No es mi tierra, ingeniero. Yo solo trabajaba aquí. El dueño vive en la ciudad. Hace meses que no sé de él desde que cerró la plantación. El ingeniero frunció el ceño. Entiendo. Bueno, necesito localizarlo porque tengo una propuesta que hacer. Don Eusebio asintió en silencio, sintiendo que la esperanza que apenas comenzaba a crecer se marchitaba otra vez. Por supuesto, cualquier beneficio sería para el dueño, no para él. Así había sido toda su vida. Trabajar la tierra de otros, ver a otros beneficiarse de su sudor. Pasaron días sin noticias. Don Eusebio volvió a su rutina de subsistencia, viviendo de la caridad de vecinos, sintiéndose cada día más débil. El corazón seguía fallando, las medicinas se estaban acabando. El miedo de morir solo volvió a visitarlo en las noches oscuras. Había sobrevivido al fuego, pero tal vez solo para morir lento de hambre y enfermedad. Una tarde, mientras don Eusebio estaba sentado en su patio mirando el atardecer, el ingeniero Vargas regresó. Venía acompañado de otro hombre, mayor, con traje. Don Eusebio, le presento al señor Ortega. Él representa al Fondo de Inversión Agrícola para el que trabajo. El señor Ortega le dio la mano con firmeza. Mucho gusto, don Eusebio. He escuchado mucho sobre usted, sobre su trabajo, sobre su historia y sobre este campo extraordinario. Se sentaron los tres bajo la sombra del árbol. El señor Ortega fue directo al punto. Localizamos al dueño de esta tierra. Le hicimos una oferta de compra. Aceptó. Ahora esta tierra pertenece a nuestro fondo de inversión. Don Eusebio sintió una punzada de dolor. Ahí estaba, el final. Ya ni siquiera podría quedarse en la casa que construyó con sus propias manos. Sería desalojado para que otros usaran la tierra. Pero entonces el señor Ortega dijo algo completamente inesperado. Y ahora que somos dueños, queremos hablar con usted sobre el futuro de este lugar. Don Eusebio lo miró confundido. ¿Conmigo? Pero yo solo era trabajador. El señor Ortega sonrió. Exactamente. Usted es quien conoce esta tierra, quien la cuidó, quien la ama. Don Eusebio, no quiero comprársela a usted porque usted nunca fue dueño legal, pero quiero algo mejor. Quiero invertir con usted. Quiero que esta tierra produzca otra vez, pero no con trabajadores que no la conocen. Con usted, guiando el proceso, enseñando a otros, siendo parte del proyecto. Don Eusebio abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No entendía. No podía procesar lo que estaba escuchando. El ingeniero Vargas explicó con más detalle. Nuestro fondo invierte en proyectos agrícolas sostenibles a largo plazo. No queremos exprimir la tierra y largarnos. Queremos trabajarla bien, con respeto, como usted la trabajó toda su vida.
El plan es establecer un proyecto piloto de agricultura regenerativa aquí, usar sus métodos tradicionales combinados con tecnología moderna, crear un modelo que luego podamos replicar en otras tierras, pero necesitamos a alguien que conozca esta tierra específica. Ese alguien es usted. El señor Ortega sacó documentos de su portafolio. Le ofrecemos lo siguiente: usted permanece en su casa, no paga renta, la casa es suya de por vida, recibe un ingreso mensual como consultor del proyecto. No es una fortuna, pero es digno, suficiente para vivir bien. También le damos acceso a seguro médico completo, y su trabajo será enseñar a jóvenes agricultores cómo cuidar la tierra con el respeto que usted le ha mostrado. Don Eusebio sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas arrugadas. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto por mí? Soy solo un viejo campesino que no sabe ni leer bien. Señor Ortega se inclinó hacia adelante. Precisamente por eso, porque usted sabe cosas que ningún libro enseña, porque dedicó su vida a la tierra cuando podría haber buscado trabajos más fáciles, porque cuando el fuego lo rodeó, en lugar de maldecir a Dios, le pidió que lo sostuviera. Su historia nos llegó al corazón, y creemos que Dios lo sostuvo por una razón, no solo para que sobreviviera, sino para que pudiera compartir su conocimiento, para que su vida entera de trabajo no se perdiera con usted. El ingeniero Vargas añadió: además, francamente necesitamos su experiencia. Los jóvenes de ahora no saben trabajar la tierra como usted. Quieren resultados rápidos. Usted puede enseñarles paciencia, respeto. Eso no tiene precio. Don Eusebio miró los documentos sin poder leerlos bien. No sé firmar más que con una X. El señor Ortega sonrió. Una X está bien, pero si quiere, puedo leerle todo para que entienda exactamente qué dice. Y así lo hizo, leyendo cada cláusula lentamente, explicando cada término. Era un contrato justo, sin letras pequeñas trampa, sin condiciones imposibles, solo un acuerdo simple. Don Eusebio viviría en su casa, recibiría pago mensual, trabajaría como consultor y maestro el tiempo que su salud permitiera. Si se enfermaba, seguiría recibiendo pago. Si moría, la casa quedaría para quien él eligiera en su testamento. ¿Y si yo no puedo trabajar mucho por mi salud?, preguntó don Eusebio con voz temblorosa. El señor Ortega puso una mano en su hombro. Entonces trabajará lo que pueda. Lo que necesitamos es su sabiduría, don Eusebio. Eso puede compartirlo sentado a la sombra de un árbol mientras otros trabajan. No necesitamos que cargue bultos, necesitamos que enseñe. Don Eusebio tomó la pluma con manos temblorosas. Hizo una X torcida en la línea de firma. El señor Ortega y el ingeniero firmaron también. Y en ese momento, bajo el árbol en el campo que casi lo mató, la vida de don Eusebio cambió completamente. A sus 71 años, después de una vida entera de trabajo sin recompensa, finalmente recibió dignidad. Las semanas siguientes fueron de cambios que don Eusebio apenas podía procesar. El fondo de inversión arregló su casa, repararon el techo, sellaron las grietas en las paredes, instalaron electricidad confiable, arreglaron el pozo. No la hicieron lujosa, pero la hicieron segura y cómoda. Don Eusebio lloraba cada vez que veía una mejora nueva. Llegó su primer pago mensual. Era más dinero del que había visto junto en su vida. No una fortuna, pero suficiente. Suficiente para comprar comida sin contar monedas. Suficiente para pagar sus medicamentos sin elegir cuál tomar y cuál dejar. Suficiente para vivir con dignidad después de 70 años de apenas sobrevivir. El seguro médico fue procesado. Don Eusebio fue llevado a un hospital en la ciudad para un chequeo completo. Los doctores le ajustaron los medicamentos, le dieron tratamiento adecuado para su corazón. No podían curarlo completamente, pero podían darle mejor calidad de vida. Con este tratamiento y descanso adecuado, puede vivir varios años más, le dijeron.
El proyecto en su campo comenzó lentamente, respetuosamente. El ingeniero Vargas trajo a 3 jóvenes recién graduados de ingeniería agrónoma. Les presentó a don Eusebio. Este es su maestro, aprendan de él. Los jóvenes, al principio escépticos de qué podría enseñarles un viejo campesino analfabeto, pronto descubrieron que sabía cosas que ninguna universidad enseña. Don Eusebio les enseñó a leer la tierra, a entender cuándo está sedienta, cuándo está cansada, cuándo está lista para sembrar. Les enseñó a observar las plantas, a escuchar lo que dicen con sus hojas y sus raíces. Les enseñó paciencia. La tierra no se apura. Ustedes tampoco deben apurarse. Les enseñó respeto. La tierra da lo que le das. Si le das violencia, te da muerte. Si le das amor, te da vida. Trabajaba con ellos cada mañana, sentado a la sombra mientras ellos hacían el trabajo físico, pero guiándolos con décadas de conocimiento. No, así no. Esa planta necesita más espacio. ¿No ves cómo se inclina buscando sol? Dale espacio. Los jóvenes aprendieron a valorar cada palabra que salía de su boca. El campo comenzó a revivir. Con las técnicas de don Eusebio combinadas con sistemas modernos de irrigación por goteo, la tierra respondió. Los brotes que surgieron después del incendio crecieron fuertes. Nuevas siembras prosperaron. En 6 meses, el campo que estaba muerto estaba verde otra vez. Era un milagro de agricultura, pero también un milagro de fe. Don Eusebio nunca volvió a pasar hambre. Nunca volvió a dormir con miedo de no despertar. Nunca más tuvo que elegir entre comer o comprar medicina. Su refrigerador siempre tenía comida. Su alacena siempre tenía provisiones. Por primera vez en su vida conoció la paz de no tener que preocuparse por el mañana. Pero la mayor bendición no fue el dinero, fue el propósito. Don Eusebio, que pensó que moriría sin dejar nada, ahora veía su conocimiento pasar a una nueva generación. Los jóvenes lo trataban con respeto, lo llamaban maestro, escuchaban sus historias. Su vida entera de trabajo no se perdería. Viviría en las manos de estos jóvenes que aprendieron a amar la tierra como él la amaba. La noticia del proyecto se extendió. Otros fondos de inversión, otras organizaciones agrícolas empezaron a visitar el campo de don Eusebio. Querían ver este modelo de agricultura regenerativa que combinaba conocimiento ancestral con tecnología moderna. Querían aprender del viejo campesino que sobrevivió al fuego. Don Eusebio recibía a todos con humildad. Les contaba su historia, la sequía, la enfermedad, el incendio, cómo Dios lo sostuvo cuando no había esperanza humana. Algunos escuchaban con escepticismo, otros con lágrimas, pero todos se iban impresionados por su dignidad tranquila y su fe inquebrantable. El señor Ortega propuso algo más: crear un programa formal de mentoría donde campesinos viejos con conocimiento tradicional fueran conectados con jóvenes profesionales. Hay cientos de don Eusebios en México, dijo, gente con décadas de experiencia que está muriendo en pobreza mientras su conocimiento se pierde. Podemos cambiar eso. El programa se llamó Sembradores de Sabiduría. Don Eusebio fue el primero, pero no el único. Otros campesinos viejos fueron traídos como consultores, maestros, portadores de conocimiento invaluable. Se les dio dignidad, pago justo, respeto, y ellos, a cambio, compartieron generosamente lo que habían aprendido en vidas enteras trabajando la tierra. Don Eusebio se convirtió en símbolo del programa. Su foto apareció en artículos de periódicos, en presentaciones, en documentales sobre agricultura sostenible. No como celebridad, sino como ejemplo de lo que pasa cuando honramos a los que trabajaron en silencio toda su vida, cuando no los descartamos en su vejez, sino que valoramos su experiencia. Un día, un grupo de estudiantes de una universidad vino a visitarlo. Querían entrevistarlo para un proyecto sobre conocimiento tradicional. Le hicieron preguntas durante horas. Al final, uno de los estudiantes preguntó: «Don Eusebio,
Después de todo lo que pasó, ¿alguna vez dudó de Dios? Don Eusebio se quedó callado un momento largo. Luego respondió con honestidad: sí, cuando estaba en el piso de mi casa rodeado de fuego, solo y sin fuerzas, dudé. Pensé que Dios me había olvidado, pero estaba equivocado. Dios nunca me olvidó. Solo estaba esperando el momento correcto para mostrar su poder, para que cuando llegara la bendición, yo supiera sin duda que vino de Él. Los estudiantes escribieron sus palabras. Su historia fue incluida en tesis, en libros, en estudios sobre resiliencia y fe. Don Eusebio, que nunca aprendió a escribir su nombre correctamente, ahora tenía su nombre en bibliotecas universitarias. No por ego, sino como testimonio de que Dios ve a los humildes. 2 años después de aquel incendio que debió matarlo, don Eusebio está sentado frente al campo ahora verde y lleno de vida. Es temprano en la mañana. El sol apenas empieza a subir, pintando el cielo de colores imposibles. Los jóvenes que él entrena están trabajando en el campo, preparando la tierra para nueva siembra. Don Eusebio sostiene su Biblia marcada por el tiempo, la misma que sobrevivió al fuego sin una mancha. La abre en el lugar donde siempre la abre, donde las páginas están más gastadas por décadas de lectura. Salmo 37. Sus dedos temblorosos tocan las palabras que apenas puede leer, pero que ha memorizado. He sido joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Cierra los ojos y susurra en voz baja: cuando todo se secó, Señor, cuando los campos murieron, cuando mi cuerpo falló, cuando el fuego me rodeó, tú todavía me sostenías. No lo veía, no lo entendía, pero estabas ahí, siempre estuviste ahí. Abre los ojos y mira el campo verde. Ve a los jóvenes trabajando, ve la vida que surgió de cenizas, ve el propósito que nació del dolor, y sonríe. No una sonrisa de felicidad simple, sino una sonrisa profunda de quien entiende algo que no se puede explicar con palabras. Algo sobre sufrimiento y redención, sobre fe probada y fe recompensada. Uno de los jóvenes se acerca. Don Eusebio, ¿está bien? ¿Necesita algo? El viejo campesino niega con la cabeza. No, mijo, no necesito nada. Tengo todo lo que necesito, más de lo que merezco. El joven se sienta junto a él en silencio compartido. Ambos miran el campo. Ambos entienden que están presenciando algo más grande que agricultura. Y quien escucha esta historia también entiende que Dios sostiene cuando el trabajo se acaba, que sostiene cuando el cuerpo falla, que sostiene cuando no hay salida humana posible, que honra una vida entera de fidelidad, incluso cuando esa fidelidad fue probada hasta el punto de quiebre, que a veces el milagro no llega como dinero cayendo del cielo en un instante mágico, sino como dignidad que se construye paso a paso, como propósito que emerge del dolor, como bendiciones que llegan exactamente cuando más se necesitan, no antes ni después, en el tiempo perfecto de Dios que nosotros no podemos entender, pero podemos confiar. Que la mayor riqueza no son las cuentas bancarias llenas, sino la paz de saber que tu vida tuvo significado, que tu trabajo no fue en vano, que lo que aprendiste no morirá contigo, sino que vivirá en las manos de quienes vienen después. Esa es la dignidad que nadie puede quitar. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres. Y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.